Segundos después del despegue desde Londres, ambos motores de un Airbus A319 de British Airways fallan de manera catastrófica, dejando a la tripulación y pasajeros en una situación crítica. Los pasajeros aterrorizados observan desde sus ventanillas con horror cómo el combustible se derrama desde los motores. Los pilotos declaran una emergencia y deciden regresar al aeropuerto de inmediato. ¿Serán capaces de regresar a la pista del aeropuerto antes de que se acabe el tiempo? Esta es la historia del vuelo 762 de British Airways. 24 de mayo de 2013, aeropuerto de Heathrow, Londres. La tripulación de British Airways realizaba los preparativos del Airbus A319 para realizar el primer vuelo del día, con destino Oslo, la capital de Noruega. No tenían idea de que mientras se preparaban para este viaje de 2 horas, antes incluso de que el avión despegara del suelo, sufrirían un fallo devastador. Y lo que era aún más sorprendente, este problema había estado escondido a plena vista toda la mañana. El capitán de este vuelo tenía 50 años y una experiencia de 12.500 horas de vuelo, de las cuales aproximadamente la mitad fueron en aviones Airbus. Había trabajado con British Airways durante toda su carrera, comenzando como aprendiz de ingeniero. Más tarde se formó como piloto para el Boeing 737 y el Boeing 757. En el año 2002, fue ascendido a capitán y entrenado para operar aviones de la familia Airbus A320. El primer oficial era algo más joven, ya que en ese momento tenía 33 años. Contaba con poco más de 5.000 horas de experiencia de vuelo, de las cuales unas 4.000 horas correspondían al Airbus A320. Había trabajado en British Airways durante 6 años. Antes de que los pasajeros comenzaran a embarcar, los pilotos realizaron una exhaustiva revisión de los sistemas del avión, con el objetivo de detectar posibles problemas, mantenimientos pendientes o incidencias previamente reportadas. Tras comprobar todo, ese día, no encontraron nada relevante. No obstante, antes de cada vuelo, uno de los pilotos debe realizar una inspección visual del exterior de la aeronave, conocida como el walk-around. En esta ocasión, la responsabilidad recayó en el primer oficial. Aquella mañana, el primer oficial se puso su chaleco y bajó al área de estacionamiento. Tras revisar todo, no advirtió de ningún problema evidente. Mientras tanto, el capitán se encontraba en la cabina preparando el avión para el vuelo a Oslo. Programó la ruta en el sistema de gestión de vuelo y calculó los datos necesarios para el despegue. Desde un punto de vista tecnológico, el avión representaba un avance significativo respecto a las aeronaves que el capitán había pilotado anteriormente para British Airways. Una de sus características más destacadas era el sistema de controles de vuelo fly-by-wire, que sustituía el tradicional mecanismo de cables y poleas por cables eléctricos para operar el avión. Aunque este sistema mejoraba la seguridad en muchos aspectos, también había sido señalado como un factor que contribuyó a accidentes en el pasado, como el famoso caso del accidente del vuelo 447 de Air France. A las 8:05 de esa mañana, los 75 pasajeros ya habían abordado el avión. La aeronave había sido cargada con 7.600 kilos de combustible, y el primer oficial había completado la inspección exterior. Según lo que pudo observar, todo parecía estar en orden. Tenían todo preparado, así que el vuelo 762 partió puntualmente desde la puerta asignada en la Terminal 5 del aeropuerto de Heathrow. Sin embargo, lo que nadie sabía era que la cuenta atrás ya estaba en marcha. Los pilotos habían perdido su última oportunidad de detectar el problema que afectaba a la aeronave. El avión comenzó a rodar hacia la pista 27 izquierda de Heathrow para despegar. Lo que estaba planeado como un vuelo de 2 horas a Oslo, iba a terminar en cuestión de minutos. El vuelo fue autorizado para despegar, y el primer oficial alineó el avión con la pista, mientras ponía en marcha los motores. Todo parecía ir con normalidad, pero en cuestión de segundos, los pasajeros que observaban a través de las ventanas vieron algo aterrador. Los paneles que cubrían los motores, conocidos como capós, se habían abierto, y ahora se agitaban violentamente con el viento. En la cabina de mando, los pilotos no eran conscientes de lo que ocurría. Mientras el avión aceleraba por la pista, las puertas del capó de ambos motores fueron arrancadas por la fuerza del aire, y cayeron al suelo dejando tras de sí escombros metálicos. Pese a esto,
El primer oficial logró despegar el avión, sin saber que los motores habían quedado expuestos y dañados. En el interior del avión, los pasajeros entraron en pánico al ver cómo los motores parecían desmoronarse mientras el avión ascendía. Comenzaron a gritar y a llamar a los asistentes de vuelo, buscando respuestas y ayuda. En tierra, los pilotos de otras aeronaves alineadas en la pista avisaron a la torre de control de que la pista estaba cubierta de restos metálicos provenientes del vuelo 762. Fue a través de estas comunicaciones por radio que los pilotos del vuelo 762 recibieron la primera señal de que algo grave había ocurrido. En la parte trasera del avión, los asistentes de vuelo intentaban comunicarse desesperadamente con la cabina a través del intercomunicador, mientras trataban de calmar a los aterrorizados pasajeros. En la cabina, los pilotos estaban demasiado ocupados para responder de inmediato a las alertas provenientes de la parte trasera del avión. Su prioridad era llevar la aeronave a una altitud segura. Al alcanzar los 1100 pies, 3.350 metros, el primer oficial activó el piloto automático. Sin embargo, nada más activarlo, el sistema de empuje automático se desconectó, lo que significaba que ahora debía controlar manualmente los motores. Aunque había practicado esta tarea en simuladores, nunca lo había hecho en un Airbus A319 durante un vuelo real. A pesar de que inicialmente esto parecía solo un inconveniente, era una señal de que había problemas más graves con la aeronave. Mientras el primer oficial mantenía el control del avión, el capitán observaba cuidadosamente los instrumentos de los motores. Según las lecturas, ambos motores parecían funcionar con normalidad, por lo que decidieron continuar ascendiendo hasta los 6.000 pies, 1.800 metros, tal como estaba especificado en su ruta de salida. Pero, a medida que el avión sobrevolaba los suburbios de Londres, los pilotos recibieron la primera de muchas sorpresas que recibirían en este problemático vuelo. Mientras el primer oficial continuaba el ascenso, una serie de mensajes comenzaron a aparecer en el ECAM, pantalla central de gestión de alertas de la cabina. El primero de los mensajes indicaba que las computadoras del avión ya no podían calcular el empuje de los motores como lo hacían de forma habitual, lo que obligaba a los sistemas a pasar a un modo más rudimentario. Esto se debía a que uno de los sensores responsables de estas lecturas se había dañado cuando los paneles de los motores se desprendieron violentamente durante el despegue. Sin saberlo, el capitán seguía las instrucciones de la computadora, que había cambiado los motores al llamado modo N1, una configuración más básica. Mientras tanto, en tierra, observaban asombrados el avión dañado avanzando a duras penas en el aire. Inevitablemente, ellos tenían una mejor perspectiva que los pilotos de lo que había ocurrido en la aeronave. Cada segundo que el avión permanecía en el aire, los motores quedaban expuestos al extremo entorno exterior, mientras la aeronave aceleraba a más de 450 km por hora. Los paneles de los motores, al desprenderse durante el despegue, habían causado daños graves en partes vitales. Estos daños empezarían a causar problemas serios en los sistemas del avión en cuestión de minutos. Dentro de la cabina, los pasajeros estaban aterrados, preguntándose qué había sucedido. ¿Qué pudo haber causado daños tan graves en los motores durante el despegue? ¿Y por qué los pilotos no daban ninguna explicación? La asistente de vuelo al mando, alarmada por las preguntas de los pasajeros, se dirigió rápidamente a una ventana situada en la fila de la salida de emergencia, sobre el ala derecha del avión. Para su horror, pudo ver los tubos internos del motor dañado. Nunca había presenciado algo así en toda su carrera. En la cabina del avión, las computadoras indicaban un escenario crítico. La advertencia más seria aún no había aparecido en las pantallas, pero ya se estaba gestando. Uno de los 3 sistemas hidráulicos del avión había fallado por completo. Sin esa fuente crucial de energía hidráulica, los pilotos perderían la capacidad de controlar varias funciones esenciales, como los flaps, los spoilers, el empuje inverso y el motor derecho. Además, las aletas ahora funcionarían de manera más lenta, comprometiendo aún más el control del vuelo. La redundancia incorporada en los controles se había visto gravemente afectada. A pesar de los fallos en los motores, la situación ya era lo suficientemente grave y los pilotos no podían permitirse que empeorase. El capitán decidió regresar al aeropuerto de inmediato para evitar que los 2 sistemas hidráulicos restantes se quedaran sin fluido debido a una posible fuga en el sistema. Para ello, aisló los sistemas dañados apagando la válvula de transferencia de potencia, PTU, ubicada en el panel superior. La PTU
Es un dispositivo diseñado para transferir potencia hidráulica entre los sistemas hidráulicos del avión, y es especialmente útil cuando uno de los sistemas presenta problemas. Por el momento, el resto de los sistemas hidráulicos parecían estar seguros, manteniendo una presión normal de 3000 psi, libras por pulgada, o 206 bares, kilos por centímetro cuadrado. Con el avión relativamente estable a una altitud de 6000 pies, 1900 metros, los pilotos tuvieron la oportunidad de evaluar la situación con más calma. Aunque la adrenalina seguía al máximo, sabían que tendrían que proceder de manera sistemática para lidiar con lo que se aproximaba. La aeronave se encontraba en un estado crítico. El primer oficial observó a través de la ventanilla que el borde delantero del ala derecha estaba dañado. Esto, aparentemente, no afectaba solo los motores, sino que comprometía otras partes del avión. El capitán, consciente de la gravedad de la situación, se puso en contacto con el control de tráfico aéreo y les informó que había perdido un motor y un sistema hidráulico. En ese momento, solicitaron vectores para regresar al aeropuerto. La pista de despegue, que había sido cerrada debido a los escombros esparcidos por el accidente, ya no estaba disponible. En su lugar, la pista paralela, la 27 derecha, sería la única opción. Sin embargo, lo que los pilotos aún no sabían era que el motor derecho seguía perdiendo combustible a un ritmo alarmante, más de 120 kilos por minuto. La situación ya no era solo cuestión de tiempo, sino que había múltiples factores críticos en juego. En ese momento, el asistente de vuelo con más antigüedad se comunicó nuevamente con la cabina por el intercomunicador. Informó al capitán que parecía que la parte superior del motor derecho se había quemado. El capitán, sin entrar en más detalles, no pidió más información, ya que la situación estaba suficientemente clara. Solo le pidió al asistente de vuelo que informara a los pasajeros, asegurándose de que él mismo les daría más detalles, una vez que pudiera revisar las listas de verificación. Los pilotos pusieron en marcha el protocolo de British Airways, de toma de decisiones, conocido como TODAR, diagnóstico del tiempo, opciones, decisión, asignación y revisión. Este enfoque sistemático les permitió gestionar la situación de manera eficiente, minimizando la incertidumbre y tomando las decisiones más apropiadas en ese momento crítico. Lo último que los pilotos querían era pasar por alto algo crucial en una aeronave tan gravemente dañada. Sin embargo, cuando comenzaron a gestionar la situación, la ECAM, Sistema de Gestión de Alertas de la aeronave, mostró su advertencia más grave hasta ese momento. Hubo un desequilibrio extremo de combustible entre los tanques del ala derecha y los del ala izquierda. El tanque del ala derecha tenía 1500 kilos menos de combustible que el del ala izquierda, y esta diferencia aumentaba constantemente. El primer oficial identificó de inmediato que esta disparidad podría deberse a una fuga de combustible. El tiempo que los pilotos pensaban que tendrían para poder evaluar la situación se reducía drásticamente. El capitán, consciente de la urgencia, contactó de nuevo con el control de tráfico aéreo solicitando permiso para regresar de inmediato a la pista 27 derecha en Heathrow. Les informó que había una fuga de combustible y que les quedaban solamente 5 toneladas de combustible en total. Aunque 5 toneladas puede parecer una cantidad considerable, al ritmo al que perdían combustible, el tiempo que les quedaba antes de que el motor derecho fallara era cada vez más limitado. El capitán se comunicó con los pasajeros, informándoles que una de las cubiertas del motor se había desprendido, y que regresarían de inmediato a Heathrow. Además, solicitó que un miembro de la tripulación se acercase a la cabina para realizar los preparativos. 2 azafatas entraron en la cabina y el capitán les informó sobre la situación. El avión aterrizaría en 6 minutos, y se detendría en la pista para realizar una inspección. Les advirtió que había una posibilidad de que se produjera un incendio, y que tendrían que estar listos para una posible evacuación en la pista. Mientras los asistentes de vuelo regresaban a la cabina y se preparaban para un aterrizaje de emergencia, la situación empeoraba rápidamente. Cuando el capitán estaba informando a la tripulación, el primer oficial se mantenía concentrado en los niveles de combustible, observando atentamente cómo la situación se complicaba. En los últimos minutos, habían perdido más de 100 kilos de combustible del tanque del ala derecha. Tras realizar los cálculos correspondientes, los pilotos determinaron que quedaban 26 millas náuticas para el aterrizaje, 48 kilómetros,
y 4.200 kilos de combustible, de los cuales solo 1.100 se encontraban en el tanque del ala derecha. Para los pilotos, estos números, aunque alarmantes, solo reflejaban lo que veían en pantalla. Sin embargo, para los pasajeros, especialmente los que estaban sentados en el lado derecho del avión, el problema era evidente. El combustible estaba fluyendo desde el motor derecho a un ritmo desmesurado. Los pilotos informaron al control del tráfico aéreo sobre la posibilidad de que el motor derecho se quedara sin combustible antes de aterrizar. Con esta información, modificaron su plan de aproximación teniendo en cuenta esta posibilidad. Mientras el capitán seguía preparándose para el aterrizaje, el primer oficial se preocupaba aún más por la fuga de combustible en el motor derecho. Según el manual de referencia rápida QRH, debido al daño severo del motor y la fuga masiva de combustible, el motor debía apagarse inmediatamente para evitar un posible incendio. Además de todo lo que había sucedido hasta ese momento, un incendio en el motor alimentado por cientos de kilos de combustible por minuto representaba una perspectiva aterradora. El primer oficial, preocupado por el riesgo, sugirió al capitán que apagara el motor derecho antes de que el fuego comenzara. Sin embargo, el capitán no estuvo de acuerdo. Con ambos motores dañados, el capitán temía que al apagar el motor derecho, el motor izquierdo pudiera fallar poco después. Además, sobrevolando una zona como el centro de Londres, no había muchos lugares donde aterrizar un avión del tamaño de una A319 en caso de emergencia. El capitán evaluó el riesgo de ambas opciones y decidió mantener ambos motores funcionando. Como capitán, tenía la autoridad para anular los procedimientos estándar si consideraba que esta era la opción más segura. Fue una decisión difícil, pero al menos por el momento, los pilotos mantenían los dos motores operativos. Una vez tomada la decisión, los pilotos continuaron alineándose para una aproximación final hacia la pista 27 derecha en Heathrow. El control de tráfico aéreo les dio la autorización para aterrizar y les notificó que los servicios de emergencia estarían esperándoles en la pista. Determinados a llegar a tierra lo antes posible, los pilotos ajustaron la velocidad del avión y extendieron los flaps. Ahora, todo lo que el primer oficial debía hacer era aterrizar el avión. Sin embargo, justo en ese momento, un fuerte estruendo sacudió la aeronave y el avión giró hacia la derecha. El capitán examinó los instrumentos del motor y advirtió que el motor derecho estaba experimentando una rápida pérdida de potencia. El motor ya no cumplía ninguna función útil, de hecho se había convertido en una amenaza para el avión. El capitán informó que apagaría el motor, pero en ese instante, una de las peores advertencias posibles resonó en la cabina: la advertencia de incendio en el motor. La situación había empeorado drásticamente y la complejidad se había multiplicado. Peor aún, el fuego que surgía del motor ahora se alimentaba del combustible que seguía fluyendo. Inmediatamente, el capitán apagó el motor, tiró de la palanca de empuje hacia atrás para reducir la velocidad y cortó el suministro de combustible. Después, activó el sistema de extinción de incendios del motor derecho, realizando la descarga de uno de los extintores incorporados. Después de esto, declaró un Mayday al control de tráfico aéreo, informándoles que intentaría aterrizar, pero que tal vez tendría que dar la vuelta si la situación empeoraba. Bajo una intensa presión, el primer oficial continuó aproximándose a la pista. Los pasajeros, aterrados, podían ver las llamas saliendo del motor, lo que aumentaba la tensión en la cabina. La alarma de fuego seguía sonando, y el capitán esperaba ansiosamente a que la señal de fuego se detuviera, indicando que el incendio había sido controlado. Pero ese momento nunca llegó. Hizo un último esfuerzo para extinguir el fuego, activando el segundo extintor en el motor. Si ninguno de los extintores funcionaba, no habría forma de que pudieran permitirse un segundo intento de aterrizaje. Esperaron con incertidumbre mientras el primer oficial seguía descendiendo hacia la pista con la advertencia de incendio resonando sin cesar en la cabina. No había forma de evitarlo. Este aterrizaje debía ser el definitivo, sin posibilidad de un segundo intento. No habría segundas oportunidades. Para el primer oficial, que ahora pilotaba el avión manualmente, la tensión era abrumadora. Detrás de él, 78 vidas pendían de un hilo. Para aliviar la carga del capitán, tomó el control de las palancas de empuje.
Él se encargaría de mantener la velocidad dentro de los límites seguros, mientras el primer oficial se concentraría en llevar el avión averiado hacia la pista. Mientras el primer oficial pilotaba, el capitán anunciaba la velocidad del avión de manera intermitente, asegurándose de que se mantuviera centrado en la pista sin tener que mirar constantemente los instrumentos. En la cabina principal, los pasajeros no sabían qué esperar. Estaban volando muy bajo sobre el nivel del suelo, ansiosos por ver aparecer el aeropuerto. Los bomberos y las ambulancias acudieron rápidamente al lugar. La pista estaba completamente preparada para hacer frente al aterrizaje forzoso de un avión de pasajeros. Cuando el avión alcanzó los 500 pies de altura sobre el suelo, 152 metros, el capitán tomó el control manual del avión. Le ordenó al primer oficial que se encargara de las palancas de empuje para controlar la velocidad, mientras él se concentraba en aterrizar el avión. Aunque ambos pilotos tenían experiencia, el capitán, con 2000 horas más a sus espaldas, sabía que esa experiencia podría marcar la diferencia en este crítico momento. Finalmente, el avión aterrizó en la pista. El capitán frenó bruscamente, lo cual hizo que reventase uno de los neumáticos. Solo 6 de los 10 alerones laterales se desplegaron correctamente, debido a fallos en el sistema hidráulico. Sin embargo, poco a poco el avión fue perdiendo velocidad. Mientras el avión se detenía, el capitán dirigió su mirada hacia el motor derecho, que seguía envuelto en llamas. El viento avivaba el fuego, llevando el humo directamente hacia la cabina de pasajeros. Los bomberos corrieron hacia el avión y comenzaron a evaluar la situación. Con el motor derecho aún en llamas, el capitán preguntó al jefe de bomberos si debía ordenar una evacuación. El jefe de bomberos recomendó evacuar la aeronave por el lado izquierdo, manteniendo a los pasajeros alejados del motor en llamas del lado derecho. El capitán dio la orden, y en menos de 2 minutos, todos los pasajeros habían sido evacuados. Todos a bordo estaban a salvo. Pero quedaba un misterio. ¿Cómo pudo uno de los aviones más avanzados y seguros del mundo, operado por una de las aerolíneas más confiables, sufrir un fracaso tan catastrófico? Finalmente, la respuesta resultó ser sorprendentemente simple. La noche anterior, mientras el avión estaba estacionado en la puerta, los técnicos habían realizado un mantenimiento rutinario en los motores. Durante este proceso, se dieron cuenta de que les faltaba una herramienta esencial, por lo que decidieron dejar en espera el mantenimiento del avión y fueron a buscar dicha herramienta, dejando las puertas del ventilador del motor abiertas. Una vez que obtuvieron la herramienta correcta y regresaron al avión, cometieron un error crucial. Continuaron el mantenimiento en el avión equivocado. Al ver que los motores de ese avión estaban cerrados, asumieron que otro equipo había completado el trabajo mientras ellos fueron en búsqueda de la herramienta. La investigación reveló que este no era el primer error de este tipo. De hecho, fallos como este eran más comunes de lo que se pensaba. Pero lo más grave ocurrió la mañana del vuelo, cuando ni el primer oficial ni el personal de tierra se dieron cuenta de que las puertas del motor seguían abiertas, durante la inspección exterior de la aeronave. Por la mañana, un miembro del personal de tierra había tomado fotografías del avión con fines de formación. Estas imágenes muestran claramente que las puertas del ventilador del motor estaban abiertas y ligeramente inclinadas. Para evitar que incidentes similares se repitieran, Airbus cambió su procedimiento de inspección previa al vuelo, exigiendo que los pilotos verifiquen ambos lados del motor para asegurarse de que las puertas del ventilador estén cerradas. British Airways también implementó más entrenamiento para la inspección exterior del avión. Además, se hicieron modificaciones para facilitar la detección de puertas no cerradas correctamente, como la adición de una bandera brillante en el mecanismo que mantiene la puerta abierta y pintura fluorescente en el pestillo. Los pasajeros a bordo del vuelo 762 tuvieron suerte de que estas lecciones se aprendieron sin tener que lamentar la pérdida de ninguna vida. Afortunadamente, las mejoras implementadas desde entonces han hecho que volar sea más seguro para todos. Si te ha gustado este episodio, no te pierdas este otro de aquí. Un Boeing 777 de United Airlines sobrevolaba el Océano Pacífico a 36.000 pies de altura. De repente una sacudida estremeció el avión, seguida de un estruendo ensordecedor.
El pánico se apoderó de los pasajeros, mientras la aeronave vibraba violentamente. En ese momento crítico, el piloto automático y el acelerador automático se desconectaron, y las violentas turbulencias dificultaban la lectura de todos los instrumentos para los pilotos. El avión empezó a inclinarse bruscamente hacia la derecha, quedando temporalmente fuera de control. La situación era incierta. ¿Podrán los pilotos recuperar el control y llegar a salvo a su destino, o el vuelo estaba condenado a terminar en las profundidades del océano? Esta es la historia del vuelo 1175 de United Airlines. ...13 de febrero de 2018. Aeropuerto Internacional de San Francisco. 363 pasajeros y 15 miembros de la tripulación abordaron el vuelo 1175 de United Airlines, con destino el Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye, en Honolulu, Hawái. En la puerta de embarque, realizaban los preparativos para un vuelo directo desde San Francisco a Hawái, con una duración aproximada en condiciones normales de unas 5 horas y media, sobre el Océano Pacífico. La mayoría de los pasajeros se dirigían a Hawái para celebrar el Día de San Valentín, que sería justo al día siguiente de ese vuelo. Nada les hacía sospechar que en ese momento estaban a punto de enfrentarse a un giro inesperado del destino, una experiencia que jamás olvidarían. El avión era un Boeing 777-200 de 23 años de antigüedad. Estaba equipado con 2 motores turbofan Pratt & Whitney PW4077, diseñados para ofrecer un alto rendimiento y eficiencia en vuelos de largo alcance. Este modelo de motores tienen un ventilador con un diámetro de 112 pulgadas o 2,8 metros, lo que significa que la carcasa exterior del ventilador es casi tan ancha como el fuselaje del avión. Estos motores de gran tamaño son una de las principales razones de la popularidad de la aeronave. En general, cuanto mayor es el diámetro del ventilador del motor, mayor es su eficiencia. Hasta este momento la aeronave había acumulado casi 990.000 horas de vuelo, con más de 16.000 ciclos desde su fabricación. Un ciclo se considera a una operación completa del motor de un avión, desde el arranque hasta el apagado, independientemente de la duración o distancia del vuelo. Este registro es fundamental en la aviación, para monitorear el desgaste de los motores, clave para el mantenimiento y los protocolos de seguridad. En la cabina del vuelo 1175 de United Airlines, la tripulación estaba formada por 3 pilotos. El capitán Christopher Borsu Benham, de 57 años, estaba a cargo de supervisar el vuelo, monitorizando los sistemas. Contaba con más de 13.000 horas de vuelo, de las cuales 360 habían sido en el Boeing 777. Además, tenía una extensa carrera en la aviación, con experiencia en vuelos acrobáticos a lo largo de sus 40 años de trayectoria. Esta experiencia resultaría ser vital más adelante durante el vuelo. Le acompañaba en cabina el primer oficial Paul Ayers, de 60 años. El primer oficial sería el encargado de pilotar el avión en el primer tramo. El primer oficial Ayers contaba con una impresionante experiencia de más de 11.000 horas de vuelo. De este total, 10.000 horas fueron especialmente relevantes, ya que fueron realizadas en el Boeing 777. Junto con el capitán y el primer oficial, en el asiento plegable de la cabina, se encontraba Ed Gagarin, un primer oficial de United Airlines fuera de servicio. Acababa de terminar su turno anterior y estaba deseando regresar a casa para disfrutar de unos días de descanso. Sin embargo, al ver que el vuelo estaba casi lleno, preguntó si existía la posibilidad de acompañar a los pilotos en la cabina. El capitán Benham lo recibió con una sonrisa y bromeando le dijo al primer oficial Ed Gagarin que si iba a sentarse con ellos en la cabina, tal vez tendría que trabajar un poco. Ambos rieron sin saber que esa broma sería un presagio de lo que más tarde ocurriría. Ed Gagarin también mencionó que acababa de completar su entrenamiento de línea, un dato que pronto desempeñaría un papel crucial en esta historia. En aviación, el entrenamiento de línea es una fase crucial en la formación de un piloto para volar una aeronave comercial. Este tipo de entrenamiento se realiza después de haber completado la formación teórica y práctica en simuladores. Durante el entrenamiento de línea, el piloto, generalmente un copiloto recién cualificado, realiza vuelos reales bajo la supervisión de un capitán instructor o un piloto experimentado. Una vez completada la verificación previa al vuelo y realizado el suministro de combustible, informaron a la tripulación de cabina sobre los detalles del vuelo. Después el avión inició el retroceso para dirigirse a la pista de despegue 28 izquierda. El controlador de la torre de control en tierra, situado cerca de la aeronave,
Se comunicó con la cabina para confirmar que todo estaba en orden. En ese momento, el robusto vehículo remolcador se enganchó suavemente al tren del morro del Boeing 777 y comenzó a moverse hacia atrás desde la puerta de embarque. Esta operación era familiar y se había realizado innumerables veces, pero la precisión y la coordinación entre el personal de tierra y los pilotos nunca dejaron de ser un verdadero ejemplo de habilidad técnica y coordinación. Todas las verificaciones se completaron sin problemas y sin anomalías. Tras un rodaje de casi 40 minutos, el primer oficial Hayes finalmente accionó las palancas de empuje para iniciar el despegue, mientras el Boeing 777 comenzó a acelerar por la pista. En la cabina, las azafatas realizaban la sesión informativa de seguridad, algo habitual para los viajeros frecuentes y una guía importante para los que volaban por primera vez, aunque no todos prestaban atención a estas indicaciones. Mientras el enorme Boeing 777, del vuelo 1175 de United Airlines, se dirigía a la pista de despegue, el capitán Benham le preguntó al primer oficial Paul Ayers si quería asumir el mando de la aeronave. El primer oficial Ayers asumió el control para el primer tramo del vuelo hacia Honolulu, tras recibir la autorización del control de tráfico aéreo. Aumentó la potencia de los motores para despegar y el avión comenzó a acelerar por la pista. Cuando alcanzó la velocidad adecuada, el primer oficial tiró de la palanca de mandos y elevó el morro de la aeronave. Pocos segundos después, el avión estaba en el aire. El despegue y el ascenso inicial se realizaron sin contratiempos. Mientras el avión ascendía, el Aeropuerto Internacional de San Francisco quedaba atrás. Poco después, el primer oficial Ayers retrajo el tren de aterrizaje y continuaron ascendiendo hasta que alcanzaron la altitud de crucero. Una vez alcanzados los 38.000 pies de altitud, 11.582 metros, la aeronave recibió autorización para incorporarse a su ruta oceánica hacia Honolulu, una de las rutas sobre agua más largas e ininterrumpidas del mundo. Esta ruta tiene de particular que no tiene ningún aeropuerto alternativo cercano durante su trayectoria y que la mayor parte transcurre sobre el océano. El vuelo 1175 transcurría con total normalidad. Mientras tanto, la tripulación atendía las necesidades de los pasajeros, garantizando su comodidad. El avión volaba de manera estable sobre el Océano Pacífico, y una sensación de calma y monotonía se apoderó de los pasajeros, totalmente ajenos a los dramáticos eventos que pronto se desencadenarían. Durante las primeras 3 horas y media, el vuelo 1175 de United Airlines transcurrió sin incidentes, con reportes de posición, verificaciones de combustible y mensajes ACARS sobre el clima y los vientos. Los mensajes ACARS, Aircraft Communications Addressing and Reporting System, son un sistema de comunicación utilizado en aviación para transmitir información entre pilotos y torre de control en tierra. Estos mensajes pueden incluir datos sobre el estado del vuelo, informes de posición, solicitudes de información meteorológica y actualizaciones sobre el rendimiento del avión, entre otros. Los pilotos establecieron comunicación con la torre de control de Honolulu y recibieron la información meteorológica actualizada a través del sistema informático a bordo de la aeronave. Los nuevos datos indicaban cielos nublados y un rango de visibilidad de 10 millas, 16 kilómetros. Además, se informó que la temperatura era de aproximadamente 21 grados Celsius. En ese momento el capitán Benham comentó que había volado a Honolulu innumerables veces, pero que nunca había visto una capa sólida de nubes tan extensa, cubriendo desde los 2.000 hasta los 33.000 pies, entre 600 a 10.000 metros, sobre las islas, como las que esperaban encontrar más adelante. Poco después, comenzaron a adentrarse en una zona de turbulencias moderadas. Debido a esto, solicitaron permiso al control de Honolulu para descender 2.000 pies, unos 600 metros, en busca de condiciones más estables. El control lo aprobó, y el primer oficial ajustó el descenso en el panel de control, dejando que el piloto automático realizara el descenso. El capitán abandonó brevemente la cabina, y a su regreso, un fuerte y violento estruendo sacudió la aeronave por completo. Los pilotos, aturdidos por la situación, no eran conscientes de lo que estaba sucediendo. El avión giró abruptamente unos 40 grados hacia la derecha. Esto causó la pérdida de control de la aeronave. Lo que los pilotos desconocían en ese momento era el desastre que se había desatado en el motor derecho. Una falla catastrófica de las aspas del ventilador, desintegrándose en pleno vuelo y poniendo en peligro la integridad de la aeronave. Cuando se encontraban a unos 40 minutos al noreste de Honolulu, una grieta en la pala del ventilador número 11 alcanzó su punto crítico. En un instante,
La enorme pala se desprendió limpiamente, a unos 3,5 centímetros de su base, y salió disparada con una fuerza tremenda, impactando y destrozando la pala contigua. Los fragmentos causaron graves daños en el núcleo del motor. La pala número 11 comenzó a moverse hacia adelante dentro del cañón protector del motor, generando ondas de choque que superaron las especificaciones del motor, lo que provocó que tanto el cañón como la carcasa fallaran y fueran arrancados del motor. Este tipo de incidente, conocido como evento de aspa del ventilador, o FBO, es algo para lo que los motores se prueban durante el proceso de certificación. Este incidente provocó la desconexión de los sistemas de piloto automático y acelerador automático. La aeronave comenzó a temblar violentamente, lo que dificultó el control de los instrumentos en la cabina. La intensa sacudida generó un ruido ensordecedor, similar al derribo de un edificio de metal, con sonidos de metal doblándose y aplastándose. Este ruido extremo obligó a los pilotos a hablar en voz muy alta para poder comunicarse mientras volaban a 36.000 pies de altitud, 10.972 metros, sobre el Océano Pacífico, lejos de cualquier zona donde pudieran aterrizar. El avión parecía girar sobre su ala derecha y temblaba como si estuviera a punto de romperse. En ese momento el capitán Benham se dio cuenta de la gravedad de la situación y exclamó: «¡Tengo los controles!». Mientras tanto, tomó los mandos de control a la vez que se desconectaban el piloto automático y el acelerador automático. El capitán observó las pantallas del motor, esperando confirmar su sospecha de una falla catastrófica, pero se sorprendió al ver que ambos instrumentos mostraban valores completamente normales. Confundido gritó: «¿Qué está pasando?». El primer oficial, Paul Ayers, respondió: «No lo sé. Los instrumentos del motor son normales». Inmediatamente el capitán Benham notó que la velocidad comenzaba a disminuir rápidamente y que tenía muy poco tiempo para reaccionar. Algo estaba sucediendo en el lado derecho del avión, que inclinaba y giraba la aeronave en esa dirección. Instintivamente, movió la palanca de mandos hacia la izquierda y giró suavemente los alerones hacia la izquierda. Enfocado en mantener la altitud, empujó la palanca izquierda del acelerador al máximo para obtener la mayor potencia posible y reducir la desaceleración. A esa altitud, es crucial no mover los controles demasiado rápido, ya que esto puede provocar ondas de choque Mach. Además, el avión ya estaba inclinado más de 40 grados, lo que aumentaba las fuerzas G y la velocidad de pérdida. Las fuerzas G, o fuerzas gravitacionales, son una medida de la aceleración que experimenta un objeto en relación con la gravedad de la Tierra. Cuando un avión realiza maniobras, como giros o descensos rápidos, tanto los pilotos como los pasajeros pueden sentir estas fuerzas como una presión sobre sus cuerpos. Las fuerzas G pueden influir en la estabilidad del avión, especialmente en situaciones de pérdida de control o en maniobras extremas. Ed, el primer oficial en el asiento auxiliar, dijo: «Tal vez hemos tenido una colisión en vuelo. Eso explicaría la explosión, las vibraciones extremas y la repentina pérdida de control». Sin embargo, estaban a 36.000 pies, 11.970 metros y no habían visto nada en su TECAS. No debería haber nadie más a esa altitud. Por encima de los 18.000 pies en Estados Unidos, 5.500 metros, todo el espacio aéreo está controlado mediante transpondedores, por lo que si hubiera habido otro avión allí, deberían haberlo detectado. Dentro de la cabina, los pasajeros temían por sus vidas mientras el capitán declaraba una emergencia, sin que nadie pudiera entender con precisión qué le estaba ocurriendo al avión. En un intento de nivelar el avión, el capitán Benham pidió al primer oficial Paul que inclinase el morro hacia abajo y de esta forma poder corregir la pronunciada inclinación. Juntos maniobraron sujetando con fuerza los controles y aumentaron la potencia de los motores, un movimiento crucial para mantener la velocidad del avión durante esta fase crítica. El capitán Benham movió el timón hacia la izquierda y aplicó potencia al motor izquierdo para detener el balanceo del avión. Su amplia experiencia en vuelo, que incluía vuelos acrobáticos, resultó ser crucial en ese momento. De manera intuitiva, buscó un punto de equilibrio crítico para mantener el control del vuelo y evitar un descenso hacia el océano, mientras continuaba la incertidumbre sobre qué había causado los problemas en el avión. Con precisión, ajustó la inclinación del morro del avión para estabilizar el cabeceo y el balanceo. Rápidamente, consiguió realinear la trayectoria de vuelo, cuando solamente habían pasado unos 30 segundos después del incidente. En ese momento, ni el capitán Benham ni el primer oficial Ayers estaban seguros de las condiciones en las que se encontraba el avión, ya que los instrumentos del motor mostraban lecturas normales.
dejando la incógnita sobre la causa de la inestabilidad. Sin embargo, pocos segundos después, el indicador del motor derecho y el sistema de alerta revelaron información crítica. No había presión en el motor derecho. Al ver esta información, el capitán Benham dedujo que habían perdido el motor derecho, pero seguía perplejo ante la razón por la cual el avión continuaba temblando violentamente. El capitán ordenó al primer oficial Ayers que revisara inmediatamente la lista de verificación de daños severos en el motor. Ambos revisaron paso a paso la lista mientras continuaban volando sobre el Océano Pacífico, a 200 millas de Honolulu, 321 kilómetros. Al apagar el motor derecho, la vibración disminuyó, pero seguía siendo complicado controlar el avión, lo que dificultaba el manejo y el descenso. Para mantener la velocidad de descenso gradual, el capitán Benham aumentó al máximo la potencia del motor izquierdo. En ese mismo instante, los pilotos decidieron declarar una emergencia. Ante la gravedad de la situación, pidieron ayuda al primer oficial fuera de servicio que les acompañaba en cabina, Ed Gagarin. El capitán instruyó al primer oficial para que ejecutara la lista de verificación de descenso, mientras le pedía a Ed Gagarin que obtuviera los vectores hasta el Aeropuerto Internacional de Honolulu, todo ello con un solo motor en funcionamiento. El capitán Benham controlaba el avión con gran destreza mientras descendía a una altitud de 33.000 pies, 10.058 metros. A medida que se adentraban en las nubes, la velocidad del aire se redujo a 241 nudos, 446 km/h, durante este descenso. Este escenario presentó ciertos desafíos aerodinámicos, especialmente debido al flujo de aire interrumpido sobre el ala derecha. El capitán era consciente de que bajar el morro hacia abajo para aumentar la velocidad del aire podría comprometer las posibilidades de aterrizar en Honolulu. Por otro lado, elevar el morro para reducir la velocidad del aire podría hacer que el avión fuera más susceptible a una entrada en pérdida. En ese momento, el capitán determinó que la velocidad óptima se situaba entre 245 y 255 nudos, 453 y 472 km/h, asegurando la estabilidad del vuelo sin riesgo de entrar en pérdida. Con solo el motor izquierdo funcionando y el motor derecho apagado, planeó una aproximación one-shot para aterrizar en Honolulu debido a la pérdida de altitud. La aproximación one-shot es una maniobra de aterrizaje que implica realizar un único intento de aterrizaje en la pista, sin la posibilidad de realizar una segunda aproximación. Se utiliza en situaciones donde el tiempo o las condiciones son críticas, y el piloto debe asegurarse de que el aterrizaje se realice correctamente en el primer intento. Este tipo de aproximación requiere una alta precisión en el control del avión y un cálculo meticuloso de la altitud y la velocidad para garantizar un aterrizaje seguro. El capitán mantuvo el control del avión en condiciones desafiantes, calculando continuamente la altitud, la velocidad del aire y la distancia. En un momento crítico, el capitán Benham solicitó al primer oficial que reactivara el piloto automático y el acelerador automático, pero lamentablemente, estos controles seguían sin estar operativos. Debido a esto, se vieron obligados a pilotar el avión de forma manual mientras se dirigían hacia Honolulu, lo que representó un gran desafío. El capitán informó a la tripulación de cabina sobre los problemas con el motor derecho y mencionó la posibilidad de amerizar en el océano debido a las dificultades para mantener el control del avión. Les pidió que prepararan a los pasajeros en cabina por si finalmente tenían que recurrir a este tipo de aterrizaje. En ese momento el capitán solicitó a Ed Gagarin que hiciese una fotografía del motor derecho, por si esto ayudaba a comprender mejor la situación. Aún no entendía por qué el avión seguía temblando y por qué era necesario acelerar a fondo para mantener un descenso controlado. Ed Gagarin logró grabar un breve vídeo del motor dañado y se lo mostró a los pilotos, revelando que la cubierta del motor había sido arrancada. Los pilotos quedaron perplejos al contemplar las imágenes. Con esta información, comprendieron que la dinámica del vuelo estaba comprometida. Se comunicaron con el centro de operaciones de la aerolínea para pedir ayuda con la lista de verificación y contactaron con Honolulu para informar al centro de control sobre el incidente. A medida que se aproximaban al aeropuerto de Honolulu, el capitán Benham colocó los flaps en posición 1. Ante la incertidumbre de la situación, la tensión era palpable en la cabina. Un suspiro de alivio recorrió la cabina cuando los flaps se activaron con éxito. Mientras el avión descendía a través de las capas de nubes, las luces de la pista comenzaron a vislumbrarse. El capitán le pidió al primer oficial que desplegase el tren de aterrizaje. Inmediatamente el primer oficial realizó la solicitud.
Posteriormente, el primer oficial informó al capitán sobre los procedimientos que debían llevar a cabo antes de aterrizar. Sin embargo, el capitán era consciente de que solo tendrían una oportunidad para aterrizar. El primer oficial Ayers bajó y bloqueó el tren de aterrizaje. Una gran sensación de alivio recorrió la cabina, al ver que el morro del avión se alineaba con la línea central de la pista, atravesando la última capa de nubes y revelando finalmente la pista por completo. En ese momento, movieron la palanca de los flaps a la posición 5 y continuaron progresivamente la posición 15, manteniendo una velocidad de 180 nudos, 335 kilómetros. Con el enorme y pesado avión en una situación crítica que debía aterrizar inmediatamente, la situación se volvió tensa. Mientras tanto, el equipo de bomberos ya estaba esperando en tierra. El avión se aproximaba cada vez más a la pista de aterrizaje, y el capitán continuaba con el descenso del avión lentamente. El sonido de los neumáticos al tocar el suelo de la pista fue el alivio final y rompió el silencio en la cabina, seguido de la desaceleración, mientras aplicaban el empuje inverso para lograr un aterrizaje suave. Al detenerse, los aplausos llenaron la cabina cuando los pasajeros se dieron cuenta de que el aterrizaje había sido un éxito. El primer oficial informó al capitán de que podía soltar los controles en ese momento. Inmediatamente el capitán Benham fue consciente de que aún mantenía un firme agarre de los mandos con su mano izquierda y sostenía el acelerador con la derecha, a pesar de que el avión ya se encontraba en tierra y se había detenido. El personal de rescate y extinción de incendios no tardaron en realizar una minuciosa inspección. Después, determinaron que era seguro continuar con el rodaje de la aeronave hasta la puerta de embarque, donde los 363 pasajeros, los 3 pilotos y los 12 asistentes de vuelo pudieron desembarcar normalmente. Afortunadamente nadie resultó herido en este incidente. Varios organismos iniciaron rápidamente una investigación exhaustiva, incluidos el Laboratorio de Materiales Pratt & Whitney, los metalúrgicos de la FAA y la NTSB. La investigación integral implicó acceder a los registros de la aeronave y examinar directamente el motor para identificar el origen del mal funcionamiento y su explosión. Los investigadores encontraron una fractura en el aspa del ventilador del motor derecho, así como un pequeño agujero y varias abolladuras y hendiduras en el fuselaje cerca de dicho motor. En el lado derecho del fuselaje se detectaron 2 pequeñas abolladuras y pinchazos justo debajo de la ventana, alrededor de las filas de asientos 20 y 21. El examen de las aspas del ventilador reveló que el aspa número 11 se había fracturado de forma transversal a través del ala de aire, justo encima de los carenados entre la base de cada aspa. El otro aspa del ventilador, identificada como la número 10, también se había fracturado, aproximadamente a mitad de su longitud. Esta fractura fue causada por fatiga, que se había originado desde un punto subterráneo en la superficie interior de las aspas del ventilador de núcleo hueco. Durante la investigación, se reveló que los motores habían sido reacondicionados por última vez en 2015. En ese momento, Pratt & Whitney estaba probando la durabilidad de los motores, utilizando una técnica llamada imagen acústica térmica, TAI, una tecnología emergente que aún se encontraba en desarrollo. Este método funcionaba generando vibraciones en las aspas mediante energía sonora. Si existía alguna grieta, las superficies internas de la fractura se rozarían entre sí, generando calor, que luego se detectaba con sensores térmicos. Esta técnica, más sencilla que otras, fue rápidamente adoptada por Pratt & Whitney. Si al realizar la TAI detectaban una posible grieta, la pala se enviaba para más pruebas con otras tecnologías no destructivas. Aunque en esas inspecciones, los técnicos notaron una anomalía en una de las aspas, lo descartaron como un simple problema en la capa de pintura de la propia pala. En el motor derecho, faltaba gran parte del revestimiento del borde de entrada, así como la mayor parte de los cañones interiores y exteriores, y aproximadamente la mitad del mamparo trasero, que no fueron recuperados. Además, la mayoría de las mitades interior y exterior de la carcasa del ventilador también estaban ausentes, ya que estas piezas se perdieron en el mar. La entrada, después del mamparo, estaba hecha de plástico reforzado con fibra de carbono en los aviones de fábrica, mientras que durante las pruebas de certificación de las aspas del ventilador del motor, se utilizó un mamparo de aluminio. A diferencia del plástico reforzado, el aluminio puede rendir de manera similar al absorber la misma cantidad de energía. Los análisis estructurales de la entrada y la cubierta del ventilador revelaron que el diseño del mamparo de plástico reforzado con fibra de carbono era menos robusto que el mamparo de aluminio probado durante la certificación del motor, lo que pudo haber contribuido a su desprendimiento. La entrada del motor, al no estar intacta,
provocó fuertes sacudidas que los pilotos describieron como una alteración de la superficie aerodinámica. Esto comprometió significativamente la estabilidad de la aeronave, causando que se desestabilizara inmediatamente después del impacto inicial. Se descubrió que las piezas de la entrada del motor utilizadas durante las pruebas de certificación estaban hechas de aluminio, que tiene una mayor capacidad para ceder y deformarse, en comparación con el polímero reforzado con fibra de carbono que finalmente se utilizó en la producción. Esta fue una de las razones por las que las partes frontales del motor se destruyeron rápidamente, mientras que la carcasa permaneció razonablemente intacta. Sin embargo, cuando esas secciones delanteras del motor desaparecieron, parte de las aspas del ventilador que continuaban girando se desprendieron de la carcasa y se dispararon directamente hacia el costado del avión. Por suerte impactaron en un lugar específico donde se encontraba un larguero, una estructura que se ubica justo debajo de una de las ventanillas del pasajero. Esto evitó que el fragmento de la pala perforara la cabina, lo que podría haber sido catastrófico para el pasajero, y aún peor, habría provocado una despresurización inmediata de la aeronave. Para prevenir que se repita un evento similar, la FAA emitió en 2019 una directiva de aeronavegabilidad, que exige inspecciones periódicas de los motores basadas en los ciclos de uso. En particular, se estableció que las aspas del ventilador deben ser inspeccionadas cada 6.500 ciclos de vuelo. Este estándar fue adoptado por otras autoridades de aviación nacional. En agosto de 2020, Boeing envió actualizaciones a la FAA sobre sus esfuerzos para reforzar las cubiertas de los motores del Boeing 777. El fabricante comunicó a los reguladores su decisión de rediseñar y producir cubiertas de reemplazo, permitiendo a las aerolíneas modernizar sus flotas y comenzar el proceso de actualización. United Airlines, por su parte, ofreció reembolsos completos a todos los pasajeros del vuelo afectado. Un año después, la tripulación de cabina recibió el premio a la superioridad aérea de la Asociación de Pilotos de Aerolíneas por aterrizar el avión de manera segura. Las heroicas acciones del capitán Benham fueron destacadas por su increíble determinación y compostura, incluso bajo presión extrema durante los últimos 40 minutos del vuelo. Nunca soltó el acelerador ni la palanca de mandos, controlando manualmente la aeronave hacia un aterrizaje seguro y exitoso sin heridos, a pesar del incidente.